Estimados hermanos en Cristo, nuevamente les doy la bienvenida a este momento de intimidad en el que vamos a reflexionar la palabra de Dios para aplicarla a nuestra vida diaria. Les saluda con mucho cariño su amigo el diácono Antonio Cervantes, diácono permanente de la parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. En el Evangelio vamos a hablar sobre el Espíritu Santo. Sigue el discurso de despedida en el que el Señor va preparando a sus apóstoles y a sus discípulos, dejándoles ver que el Espíritu Santo los va a acompañar. Como Él ya lo había dicho antes, no nos va a dejar abandonados. Pero en la primera lectura podemos ver precisamente cómo lo que sucede cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Sobre todo cuando tenemos que entrar en diálogo en relación con personas que no son de nuestra fe, cómo debemos de defender nuestra fe y de no dejarnos contaminar. Pero veamos lo que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17, versículos 15 al 16 y 22, y en el capítulo 1 en el versículo 1 del capítulo 18. Pablo ya es sacado de Filipos y lo llevan a Atenas, ahí en Grecia. Entonces Pablo, cuando llega a Atenas, mientras espera la llegada de Silas y sus compañeros, él aprovecha para predicar. Y fíjense cómo, aunque él se indigna al ver la ciudad llena de ídolos, cuando él quiere predicar en un lugar, pues lo más lógico no es llegar atacando. Él llega y primero les da por su lado y le dice: me doy cuenta que ustedes son extremadamente religiosos, son personas que rinden tributo a sus dioses. Pero dice, busca luego qué es lo que hay en común. San Juan Pablo decía, más que ver lo que nos divide, hay que ver lo que nos une. Y aquí él les dice, veo que tienen un altar al Dios del desconocido, y de ese Dios les vengo a hablar. Y les empieza a hablar del Dios desde la creación hasta Jesucristo. Y incluso inteligentemente, guiado por el Espíritu Santo, utiliza todavía la misma cultura de ellos, porque les dice, como un poeta griego lo decía, somos de su mismo linaje. O sea, sigue utilizando, dándoles un poquito por su lado dentro de su predicación. El problema es cuando habla de la resurrección de Jesucristo. Ahí es cuando ya la gente, muchos se burlan de él, le dices, bueno, ya de eso hablaremos después, y lo empiezan a dejar. Y fíjense cómo Pablo inteligentemente no se pone a discutir con ellos, simplemente se retira. O sea, él ya sembró la semilla, él ya sembró la palabra, él ya sembró la predicación y le deja lo demás al Espíritu Santo. Y realmente empiezan a dar frutos, porque dice que aunque muchos se retiran, dice que algunos creyeron en él y se convirtieron, y nombra específicamente a dos personajes, Dionisio y Damaris. Entonces yo creo que eso es importante para nuestra vida diaria, saber que si tenemos firme nuestra fe, no necesitamos pelearnos, no necesitamos discutir en el sentido negativo de la palabra. Podemos discutir con nuestros argumentos diciéndoles de nuestra fe y dejar lo demás al Espíritu Santo. En el Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 16, versículos de 12 al 15, y sigue de despedida de Jesús. Es un evangelio más corto. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los será guiando hasta la verdad plena. Fíjense qué interesante. El Espíritu Santo ya no es solo el consolador, ya no es solo el abogado, el que intercede, es también el maestro, es el que nos guía en nuestra vida. Y de hecho, si nosotros queremos ver, como decía ahorita, si leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí vemos cómo la acción del Espíritu Santo está presente en todo el nacimiento de la iglesia cuando se dejan conducir. Entonces, sobre todo en los momentos adversos, o sea, dice Jesucristo, hay muchas cosas más que van a suceder, pero todavía no las van a entender, todavía no están preparados para comprenderlas. Y realmente la vida, las situaciones que nos suceden, hay muchas cosas que son incomprensibles, porque a veces la razón y la fe las contraponemos y no van contrapuestas, se apoyan unos a otros. Sobre todo en los momentos de dificultad,
cuando estamos pasando por una situación difícil, es cuando es más difícil comprender eso. Porque la razón me dice, si Dios me ama, ¿por qué permite que yo pase por esta situación? Porque si Dios nos ama, ¿por qué permite que esta pandemia esté arrasando con tanta gente? Eso no lo podemos entender con la razón tal cual, pero con la fuerza del Espíritu Santo podemos en algún momento dado al menos dejarle a Dios que nos conduzca y que nos ayude a salir adelante de estas situaciones como lo hemos dicho. Dice en la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 28 dice, todas las cosas que suceden son para el bien de los que aman al Señor. Y esto, lo repito, es muy difícil en una situación de enfermedad o de problema como la que estamos viviendo. Hoy escuchaba el testimonio de un sacerdote que decía que en una confesión un hombre se acerca y le dice, Padre, confieso que le he sido infiel a mi mujer porque era muy afecto a acudir a prostíbulos, a tener relaciones con otras mujeres. Y le dice, y debido a eso he sido contagiado de SIDA y tengo ahora que vivir con esta enfermedad. Entonces el padre le dice, caray, siento mucho lo que te ha pasado, hijo. Pero el hombre no lo deja continuar y le dice, no, padre, parece increíble, pero esta enfermedad se puede decir que ha sido para el bien de mi vida, porque esto me ha hecho reflexionar en la familia que tengo, en mi esposa, en mis hijos y en lo que estaba perdiendo. Yo sé que voy a vivir con esta enfermedad, tengo que cuidarme y voy a vivir con ella el tiempo que Dios quiera, pero todo ese tiempo lo estamos viviendo en armonía, en felicidad. Mi esposa me ama, mis hijos me cuidan, mis hijas entienden la situación y están conmigo y ahora nuestra relación de familia es mucho mejor que la que teníamos antes de que me enfermara. Entonces yo digo, mis hermanos, a veces decimos, bueno, ¿acaso Dios no pudo haberle sacado a esta persona de esa enfermedad? Que por el amor que le tiene le hubiera quitado esa enfermedad para que no la tuviera, pero a lo mejor entonces él seguiría siendo infiel, él seguiría dándole vuelo a la hilacha, como decimos. Entonces a veces necesitamos tocar fondo y Dios permite todo porque sabe que de aún de esas cosas malas pueden salir cosas buenas, aunque no sepamos cómo ni por qué. Esa es la acción del Espíritu Santo. Miren, San Juan Pablo II le llamaba al Dios desconocido. Estaba leyendo ahorita 5 verdades acerca del Espíritu Santo que quisiera compartirles. La primera, que el Espíritu Santo no es una paloma. El Espíritu Santo es una persona. Estas 5 verdades se puede decir que son verdades teológicas. El Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad que te acompaña siempre. Eso nunca se te olvide. No es una paloma que ande volando de aquí para allá, es una persona que está a tu lado. La segunda verdad es que el Espíritu Santo es Dios, igual que el Padre, igual que el Hijo. No es ni más que el Padre ni menos que el Hijo, sino que es Dios en la misma esencia de los tres. Tercera verdad, el Espíritu Santo participó en la creación. Dice el libro del Génesis que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas cuando Dios Padre estaba realizando la creación. Ahí estaban, y luego dice también todo fue creado por Él y para Él, cuando hablan de Jesucristo. Entonces ahí está esa verdad que los tres son Dios y las acciones de uno no son solos, son una acción de los tres. La cuarta es que el Espíritu Santo participa, así como participó en la creación, participa en la nueva creación. En el encuentro con Nicodemo, Jesús le dice, tienes que nacer de lo alto, tienes que nacer del Espíritu. Entonces nuestra nueva creación es dejar atrás todo lo malo. Con el Espíritu Santo en el bautismo se borra el pecado original y todos los pecados que tengamos y empezamos una vida nueva. Es a través de la acción del Espíritu Santo. Y número 5, es el autor de las Sagradas Escrituras. A veces cuando ponen a los evangelistas hay cuadros que los interpretan escribiendo ellos y una palomita aquí como que les está dictando. Tampoco es así, mis hermanos, no es esta la manera. Pero ciertamente es el Espíritu Santo el que inspira al ser humano para que la Biblia tenga un autor humano y un autor divino. Estas son 5 verdades para conocer más al Espíritu Santo. Pero yo les quisiera hablar de otras 3 verdades que quizás no son teológicas, pero son verdades esperanzadoras para nosotros.
La primera verdad es que Dios te ama. Esa es una verdad que es incuestionable. Dice la carta a los Romanos en el capítulo 5, versículo 5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Dios te ama y es el Espíritu Santo el que impregna tu vida de amor. Y así debes de sentirte y de vivir como una persona amada por Dios. Una persona que se siente amada es una persona que comparte ese amor con los demás a través de su alegría y de su felicidad. Y cuando es un amor que viene de Dios, con mayor razón. Por eso esa primera verdad que yo te quiero decir, nunca la olvides. Dios te ama y está en tu corazón. La segunda verdad, Dios te perdona. En el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos del 22 al 23, dice, reciban al Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. No importa el mal que hayas hecho, mi hermano, no importa cuán grande sea tu pecado, si tú te arrepientes de corazón, si tú caes de rodillas ante Dios, si tú entras al confesionario a purificar, el Espíritu Santo es fuego, pero es un fuego que no consume, como la zarza ardiente de Moisés en la teofanía. Es un fuego que te limpia y te purifica a través del sacramento de la reconciliación. Esa es la segunda verdad que no quiero que olvides. Dios te perdona siempre. Tercera verdad, Dios te inspira. Si tú eres dócil, si tú te dejas guiar, Dios se inspira tus acciones y tus palabras. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 10 versículo 19. Cuando estén ante una dificultad y cuando sean confrontados, no se preocupen por qué decir. El Espíritu Santo hablará por ustedes. Entonces, mis hermanos, lo único que tenemos que hacer, lo único es dejarnos guiar por ese maestro, por ese divino maestro que nos acompaña y que nos guía. Entonces, yo quisiera cerrar con esas tres grandes verdades y pedirte que nunca las olvides, que las tengas grabadas en tu mente y en tu corazón. Dios inspira tu vida si te dejas guiar por Él. Dios te ama con toda la fuerza que puede haber en su corazón y se ama tanto que ha dado la vida por ti. Y Dios te perdona siempre, pero acuérdate lo que siempre decía, lo que le dijo a la adúltera, ¿quién te condena, mujer? Nadie te condena, yo tampoco, pero vete y no vuelvas a pecar. El Espíritu Santo nos santifica porque nos ayuda a luchar en contra del pecado. Pido a Dios que este día, que es el mejor de tu vida, porque es el único que tienes a tu disposición para cumplir la voluntad de Dios y para ser feliz, que en este día el Espíritu Santo te ilumine y camine y te deje guiar tus pasos, sobre todo en esta pandemia, para que hagas no lo que tu razón te diga de que ya estás harto de estar encerrado, sino lo que tu corazón y tu fe te diga de que hay que dejarte guiar por el Espíritu Santo. Me despido como siempre dándote la bendición. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y permanezca para siempre. Que la alegría y el amor de Dios sean nuestra fuerza hoy y siempre. Que tengas un buen día. Cuídate mucho y recuerda, Dios te ama, Dios te perdona y Dios te inspira.